Buenas tardes. En esta oportunidad hablaré sobre la Convención de Ginebra y la Convención de La Haya. La Convención de Ginebra dice que son tratados internacionales que contienen principales normas destinadas a limitar lo que es la guerra. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son la piedra angular específicamente del derecho internacional humanitario. Es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de estos. Protegen especialmente a las personas que no participan en las hostilidades civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias y a los que ya no pueden seguir participando en las hostilidades, así como los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Los convenios y sus protocolos establecen que se deben tomar medidas para prevenir o poner fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se propone establecer regulaciones de la guerra, es decir, la decisión que se había tomado en cuanto a elaborar los convenios de Ginebra en el año de 1949 estuvo sellada por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Su fin era llenar los vacíos específicamente del derecho internacional humanitario que dejaron expuestos por el conflicto. La Segunda Guerra Mundial sucedió en el año 1939 a 1945. En total son 4 los tratados de Ginebra que son recopilados. El primer convenio fue firmado en la localidad de Ginebra, Suiza, en 1864, actualizado en el año 1906, 1929 y en el año 1949. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Consta de 64 artículos. En ellos pacta prestar protección a los heridos y a los enfermos, pero también le brindan protección al personal médico o religioso, a las unidades de transporte médico. Este convenio conoce también los emblemas distintos. Definió lineamientos y protocolos de acción para los pilotos caídos en tierra. El segundo convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, a los enfermos y a los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Establece una normativa cuando el escenario de la guerra es marítimo. Su contenido consta de 63 artículos aplicables específicamente a la guerra marítima. Tiene un anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. Los artículos más relevantes en esta es el artículo 14 y artículo 36. El tercer convenio se aplica específicamente a los prisioneros de guerra. Este convenio inicialmente constaba de 97 artículos, posteriormente ese número se elevó a 143 artículos. Por esto se definen a las condiciones o lugares para la captura. Se precisaron sobre todo las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra. Se establece expresamente el principio que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. El cuarto convenio de Ginebra protege específicamente a los civiles, incluso en los territorios ocupados. Los convenios de Ginebra que se adoptaron antes del año 1949 se referían solo a los combatientes y no a las personas civiles. Los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial supusieron en evidencia todas las consecuencias desastrosas que tuvo
la ausencia de un convenio que protegiera a los civiles en tiempos de guerra. Esto consta de 159 artículos. La mayoría de las normas de este convenio se refieren al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. El artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, abarca los conflictos armados no internacionales que nunca antes habían sido incluidos en los tratados. Estos conflictos pueden ser de dos tipos. El primero puede tratarse de guerras civiles, conflictos armados que se extienden a otros estados. Conflictos internos en los que terceros estados o una fuerza internacional intervienen junto con el gobierno. Ahora hablaremos sobre la Convención de La Haya. En el año 1899 se suscribieron los primeros acuerdos de La Haya, en cuanto fueron tomados casi en su totalidad del año 1907. Las convenciones de La Haya en el año 1899 y 1907 eran los primeros tratados multilaterales, donde se dirigieron todas las conductas de guerra y estaban en gran parte basados en el Código de Lieber. Fue la primera ley codificada integral oficial que estableció normas para el comportamiento en tiempos de ley marcial, protección de civiles, así como bienes civiles y castigos de transgresión, desertores, prisioneros de guerra, rehenes y saqueo, partisanos, espías, treguas y canje de prisioneros, libertad condicional de extropas rebeldes, las condiciones de todo armisticio y el respeto a la vida humana, asesinato de soldados o ciudadanos de territorio hostil y el estado de las personas involucradas en estado de guerra contra el gobierno. La Convención de La Haya en el año 1899, esta conferencia de paz fue propuesta el 4 de agosto de 1898 por Fyodorovich Martens, como jurista y diplomático. La conferencia en sí se abrió el 18 de mayo de 1899. Los tratados, las declaraciones y el acto final de la conferencia se firmaron el 29 de julio de 1899 y entraron en vigor el 4 de septiembre de 1900. Como temas principales a esta conferencia se obtuvieron en cuenta 8 aspectos importantes, las cuales hacemos mención de las siguientes. Un acuerdo para no incrementar por un periodo los presentes efectivos de las Fuerzas Armadas y navales y al mismo tiempo no incrementar los gastos militares en adelante y de manera preliminar examinar a los medios. El siguiente es prohibición del uso de los ejércitos y las flotas navales de nuevos tipos de armas y nuevos explosivos o cualquier otro tipo de detonante más poderoso que de los que son utilizados actualmente, lo mismo en rifles y cañones. Restringir el uso de la guerra a tiempo los explosivos formidables que ya existen y prohibir el lanzamiento. Prohibir el uso de la guerra naval de buques submarinos cargados de torpedos u otros dispositivos similares a la garantía que no se construirán buques con esta tecnología. Entonces, aplicar también las estipulaciones sobre la guerra naval de la Conferencia de Ginebra en el año 1864 sobre la base de los artículos adicionales de 1968. Aplicar tanto como neutralizar
las embarcaciones utilizadas en el rescate de toma de buques para las escuadras beligerantes. Revisar la aclaración concerniente de las leyes y de las costumbres específicamente de guerra elaboradas en el año 1874 por la Conferencia de Bruselas, que han mantenido sin ratificarlas hasta la fecha. Aceptar el principio de uso de los buenos oficios, la mediación y el arbitraje a los casos que así lo requieren, con el objeto de prevenir específicamente los conflictos armados entre las naciones. La segunda conferencia para la paz, La Haya, en el año 1907. Se obtuvo del 15 de junio al 18 de octubre de 1907. La intención de la conferencia era ampliar específicamente sobre la Convención de La Haya, modificando algunas partes y añadiendo nuevos temas. En particular, la conferencia tiene una gran concentración de temas relacionados específicamente a la guerra naval. Los británicos intentaron asegurar la limitación de armamentos, pero estos fueron derrotados por otros poderes conducidos por Alemania. Muchísimas gracias.